Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el caso de hoy, como decimos habitualmente, tratar temas que son complejos y los sacamos de la chatura que la coyuntura a veces le da por la urgencia, que todo se reduce a frases. En este caso, frases como mano dura, gatillo fácil, una bala por delincuente, garantismo, abolicionismo, puerta giratoria. Todo eso atiende a reflexiones o reacciones emotivas, entendibles, pero que no atienden o no permiten discutir un tema tan complejo como la política pública, sobre todo en el ámbito de seguridad. Entonces ahora, con la tranquilidad de las conversaciones, invitamos a Javier Alonso. Muchísimas gracias por tu generosidad, que es subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tiene una formación importante en ciencias sociales, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, en el área de educación, precisamente, y además tiene una experiencia no solo aquí en la gestión de la provincia de Buenos Aires, ya con casi 4 años, sino como subsecretario de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la Nación, entre 2008 y 2015. Así que, bueno, Javier, de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y la posibilidad de detenernos a reflexionar e intercambiar algunas palabras. Sí, yo creo que es importante porque justamente, ustedes tienen una visión bastante compleja y todo un andamiaje de cuestiones. Y una de las cosas que a mí me gustaría ir charlando con un poquito de tranquilidad es decir, bueno, política pública, complejo. Seguridad, muy complejo. Hay problemas presupuestarios, problemas políticos, problemas de territorio. ¿Cuáles son los problemas, o las aristas que guían o que se diseñaron para encarar esta gestión tan compleja? Bueno, primero que la seguridad, nuestra Ley Nacional de Seguridad la define como un Estado de Derecho basado en el derecho, en el que están protegidas y resguardadas la vida, la libertad, los bienes y los derechos de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando de un Estado de hecho que se sustenta en el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que también la seguridad es el emergente de la convivencia entre los habitantes en el barrio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que lograr la seguridad como una construcción social. Cuando alguien decide robarle a un vecino, cuando alguien decide matar a una persona, estamos hablando de ciudadanos que atentan contra los propios ciudadanos. Y difícilmente la policía pueda ser la herramienta que pueda evitar eso, ¿no? O sea, esa instancia de convivencia tiene que ver con un montón de factores sociales, culturales, educativos, económicos, políticos. Lo mismo que con la violencia, ¿no? O sea, nosotros después de la pandemia vemos un incremento de la violencia interpersonal, han crecido homicidios y delitos vinculados a las lesiones. Aproximadamente un 60% de los homicidios se explican entre personas que se conocían antes. Entonces, ahí hay un montón de factores emocionales, sociales, culturales, educativos, que hacen que el mundo de la seguridad tenga que ver con una materialidad que es la humanidad, ¿no? Y ahora que lo decís de esa manera más analítica, me parece que va un poco por ahí. Digamos, ¿cuál es el rol de una planificación o un análisis, científico o de evidencia científica esto? ¿Es relevante para construirlo? Sí, por supuesto, la planificación es muy relevante. Nosotros, antes de llegar a la gestión, teníamos un diagnóstico muy elaborado de cuál era la situación en la provincia de Buenos Aires. Y había una cuestión que era muy relevante, y que tiene que ver con el rol de la policía, que es el ejercicio de la autoridad, ¿no? Nosotros creemos que es absolutamente relevante un buen ejercicio de la autoridad en el territorio por parte de la policía, con todo lo que eso implica, ¿no? El ejercicio de la autoridad, un ejercicio de la autoridad que sea firme, que sea profesional, que rinda cuentas de ese ejercicio de la autoridad y que tenga que ver en el marco de una política pública. Mando, comando, control. Exactamente. Bueno, al principio de la gestión se lo escuchó mucho al ministro hablar de eso. Nosotros, una de las primeras evaluaciones que hacíamos es que había una falta de responsabilización de actores, ¿no? O sea, no estaba claro quién mandaba, dónde, las comisarías dependían de un jefe, los comandos de patrulla, que son los patrulleros que responden al 911, respondían a otro jefe. Había todos solapamientos de responsabilidades donde todo era muy opaco
y no estaba claro quién era responsable de qué. Entonces, a la hora de ejercer la autoridad en el territorio, la policía actúa cuando hay un orden que se rompe, ¿no? O sea, cuando hay alguien que traslade el delito, tenemos que hacer cesar el delito y hacemos un patrullaje preventivo para que esa presencia policial pueda disuadir y pueda acercarse a una pronta respuesta. Todo eso tiene que estar organizado, tiene que estar ejecutado y eso tiene que ver con la responsabilidad. Para eso el mando tiene que ver con el ejercer el mando de los jefes con sus subalternos. El comando tiene que ver con comandar las acciones en el territorio y eso responde a una planificación. Nada de todo eso existía en la organización policial. Nosotros hicimos una reforma de esa organización policial en el medio de la pandemia y lo que hicimos, que también estuvo planificado, que estuvo estudiado, que fue una decisión de nuestro ministro acordada con el gobernador, que fue reformar la organización policial en el nivel municipal, ¿sí? Y que cada elemento policial de prevención que estuviese en el territorio tuviera un jefe de policía en cada municipio. Y a partir de ahí construimos la coordinación con la política local de seguridad, ¿sí? O sea, si nosotros volvemos y decimos que la seguridad surge de una construcción social, de la cohesión social, de cómo se regula la vida en los barrios, ¿sí? Donde ahí es muy importante la convivencia, bueno, necesitamos que cada intendente, que es el que ordena la vida urbana, digamos, pueda desarrollar su plan local de seguridad y que ese plan local de seguridad esté coordinado con un programa de operaciones policiales. Claro, o sea, parte de un sistema y no que sea un rejunte de cosas. Y que entonces en función de una estrategia nosotros pudiéramos coordinar acciones. Entonces tuvimos que reconstruir una cadena de mando, ¿sí? Donde pusimos a todos los elementos policiales dependientes de un jefe de la policía en cada municipio. Ese jefe de policía trabaja paralelamente con las instancias municipales que llevan adelante las acciones que tienen que ver con la urbanización de barrios, con las escuelas seguras, con las políticas de niñez, las políticas hacia la mujer, la prevención de la violencia en la mujer, donde los municipios trabajan muchísimo, ¿no? Entonces, toda esa sinergia local, todo el liderazgo político que tiene el intendente, tiene que estar coordinado con un esfuerzo de lo policial. ¿Sí? Entonces, esa fue una reforma organizacional que hicimos en mayo del 2020, en el marco de la pandemia, que eso nos dio una potencia para poder dar respuesta a ese tipo de lógica. Yo te escuché hablar algunas veces de trazabilidad en cuanto a... Sí. ¿En qué juega en esta organización la trazabilidad de los mandos? Bueno, lo más importante es que nosotros podamos rendir cuenta de lo que hacemos. ¿Sí? Como una transparencia de la gestión social, me refiero, no a lo patrimonial en particular. Está dentro de los principios del uso racional de la fuerza, aprobado por las Naciones Unidas, así como existe un gradualismo, existen diferentes formas de usar la coerción, también tenemos que ser responsables respecto de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con la responsabilidad. Claro. ¿No? O sea, yo soy responsable de lo que tengo que hacer y entonces eso tiene que ver con una cadena de mando que va brindando apoyo, que va sancionando a quien corresponda, ¿sí? Apoyando a quien corresponda. Entonces esa lógica de la trazabilidad nos permitió armar todo un tablero de control donde también nos permite discutir, porque al coordinar con un municipio, ¿sí? Nosotros tenemos todos los meses reuniones con la Secretaría de Seguridad de los municipios, la jefatura policial que trabaja en ese municipio y el ministerio. Entonces ahí se van evaluando las acciones policiales y vamos tomando decisiones. Pero imagínate que nosotros que estamos en la centralidad del gobierno policial, dialogamos con los municipios que están en cada barrio y a su vez la policía que está caminando en la calle en los diferentes horarios. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema de indicadores, una evidencia científica que nos permita tomar decisiones en función de unos resultados y de una estrategia, y en qué medida esa estrategia nos va dando los resultados para que podamos acomodar las cosas. Ahora, yo veo que hay una capilaridad que permite justamente informar a un comando central, un tablero de control, que permite diseñar una estrategia y herramientas para seguirlas. Y obviamente, seguramente, factores de ponderación que irán controlando la eficacia. Ahora, frente a eso, tenemos una cuestión, una limitación importante o presupuestaria o de recursos humanos, que aún con toda la decisión y aún hasta con dinero, hay un tiempo de formación. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo fueron conjurando esa cuestión? Bueno, nuestro ministro tiene una frase que para mí es muy rica, que es que una policía sin doctrina es como un cuerpo sin alma, ¿no? O sea, la doctrina es lo que nos da una razón de ser, es
cómo debemos hacer las cosas, por qué las debemos hacer, los protocolos, las resoluciones, las técnicas. Es muy profesional el trabajo policial y eso se tiene que apoyar en la doctrina. La policía tenía una doctrina que estaba media llena de polvo en libros donde no se utilizaban, y al no haber una responsabilización de actores, bueno, más o menos daba lo mismo, porque si alguien hacía las cosas bien y alguien hacía las cosas mal, cuanto mucho se evaluaba en un juzgado, ¿no? Si las consecuencias tenían que ver con la vida o la muerte de una persona. Claro, frente a un desborde, bueno, extra institución. Alguien paga tal vez alguien paga los platos rotos. Pero claro, no había una lógica de un trabajo científico detrás. Entonces, nosotros fuimos reconstruyendo un liderazgo doctrinario, ¿sí?, que nos permita empezar a dialogar también con los actores políticos provinciales una forma de trabajar, un método. ¿Sí? Un método que tenga que ver con por qué la policía tiene que estar en determinado barrio. Nosotros fuimos una lógica de analizar ya no por municipio, sino por la escala barrial. Hay un barrio que no tiene, el municipio de Avellaneda puede ser muy parecido a Vicente López, pero no tiene nada que ver el municipio de Vicente López con el de Avellaneda, o Moreno con Florencio Varela. Entonces, nosotros tenemos 135 distritos, 100 distritos, por ejemplo, esos 135 tienen una policía rural, 40 son distritos con un peso urbano muy importante, donde se concentran 14 millones de personas, ¿no?, que lo hacen un conglomerado único. Y cada barrio no es lo mismo un barrio con un asentamiento que un barrio con una zona de edificios altos. Entonces, cada uno tiene una lógica, una problemática, una idiosincrasia cultural. Claro, no es lo mismo el arrebatamiento, un centro, qué sé yo, en el centro de La Matanza, que el abigeato. Exactamente. Y a su vez, formas de resolver los conflictos, culturas, de cómo se resuelven los problemas en los barrios, ¿sí? No es lo mismo barrios que están muy urbanizados, donde el Estado tiene una marca importante, que barrios donde surgieron de las tomas y de los asentamientos que se hicieron en determinados lugares. Entonces eso nos va dando una necesidad, una característica del problema. Y lo que nosotros fuimos construyendo fueron formas policiales de dar respuesta a esos problemas. En función de eso fuimos acordando planes y programas ajustados a cada municipio. Nosotros tenemos una lógica que es una política central, una política provincial de seguridad que se contextualiza en cada municipio. ¿Sí? Claro. Es una política provincial contextualizada en cada municipio. La doctrina policial es una. O sea, yo no puedo tener un reglamento para la policía de Loma de Zamora y otro reglamento para la policía de pero en la fase aplicativa sí se adecua a la circunstancia específica de esa zona. Porque además no es lo mismo una zona donde el Estado municipal tiene una fuerte presencia, donde tiene una interacción con los vecinos, donde se hace cargo de los problemas, donde otros municipios que por ahí no tienen esa presencia del territorio. Entonces también la policía cuenta con menos recursos, o sea, no es lo mismo en una toma de tierras que logremos armar una mesa judicial con la gente de hábitat, de vivienda, a que esté la policía solo con todo lo que están usurpando la tierra. Bueno, ahora, entonces esas son dinámicas que nos hace que siempre el actor policial siempre va a estar, igual que el maestro, igual que el médico que va a la salita de atención primaria. Esos son los actores que van a estar siempre en el territorio. Después podemos tener más organización del Estado, más presencia, más estrategia del Estado o menos estrategia. Lo que para nosotros es importante es poder construir una doctrina policial con un método policial que nos sirva, con unos criterios que establezcan la forma correcta de trabajar, de las formas que no son correctas, con una expertise policial para resolver los problemas, y que eso se ajuste a una estrategia concreta. Claro, eso lo hace además previsible, además de óptimo. Exactamente. Ahora, hay un tema que vos tocás que es también muy importante y que me parece que es relevante. Es decir, hay una decisión, por ejemplo, del ámbito que les toca a ustedes, seguridad, policía de la provincia, y este plan general, una doctrina que contenga, que religue, que identifique, que de identidad y responsabilidad. Y después el trabajo articulando con municipios. Vos tocaste temas muy sensibles, como desde la violencia familiar hasta delitos económicos. Ahora, la participación de la organización municipal. Sin esa organización, no todo lo puede resolver solo la seguridad. Necesitan seriamente esto. Y se encuentra esto, es parejo, más o menos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un municipio que desde hace 10, 15 años tiene todas las cuadras asfaltadas, ¿sí?, que tiene toda la red de cloacas, toda la red de agua potable, que municipios donde no hay calles y donde las patrullas tienen que patrullar por el campo o por terrenos o por calles de tierra, donde a veces hay
pozos tan grandes que no podemos avanzar y podemos patrullar a 10 kilómetros por hora, o calles que se ven inundadas cuando llueve y entonces el patrullaje se reduce, por ejemplo, ¿no? Claro. No es lo mismo cuando tenemos barrios enteros donde por ahí fueron creciendo tomas que se fueron desarrollando o crecimientos de viviendas y no hay escuelas y los pibes no tienen a dónde ir o tienen que hacer 2 horas en colectivo. Digamos, la frecuencia de la urbanidad, la frecuencia de los colectivos, la dinámica de la organización social, la vida, la presencia de iglesia, la presencia de clubes, la presencia de escuelas, de una cohesión social, de una vida comunitaria, genera lo que se llama el control social informal. El control social informal es lo que hace que en el sentido común del barrio, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Por ejemplo, si usted está a las 3 de la tarde en 9 de julio, Independencia, y el semáforo se pone en rojo, no se le ocurre cruzarlo en rojo. Ahora, si usted está en un barrio del conurbano a las 2 de la mañana, en una calle que está muy oscura, se pone un semáforo en rojo y probablemente cruce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una expectativa de que me puede pasar algo malo y de que los demás no respeten la ley y entonces atenten contra mí. Bueno, entonces yo transgredo la ley, transgredo la norma para cuidarme. Esa lógica del control social informal tiene mucho que ver con el ordenamiento urbano que hacen los intendentes, con la inclusión social, con la idea de que los pibes estén criándose en ámbitos de socialización que son importantes. Miren, nosotros construimos un indicador que es el índice de vulnerabilidad barrial a la violencia. ¿Qué es esto? Nosotros lo que hicimos fue, nosotros tenemos los mapas de calor, ¿sí? Que son los lugares donde se concentran los delitos, ¿sí? Donde está la actividad económica, donde se producen los robos, los arrebatos, los robos de autos, y eso nos permite trabajar la respuesta de la policía a la prevención del delito prevenible, ¿no? A la prevención de los robos, de los hurtos. Ahora bien, lo que nosotros vimos es que los homicidios se producen en otros lugares. Entonces, lo que nosotros pudimos mapear es que hay lugares del territorio donde se concentra la actividad económica y los delitos económicos, los delitos del robo, del hurto contra los bienes o contra la propiedad, y hay otros delitos que tienen que ver con la concentración de la violencia lesiva, donde se producen homicidios, donde se concentran los llamados de la gente diciendo que escucha disparos, que hay balaceras, que hay riñas entre bandas, que hay disputas territoriales, donde ahí hay una concentración lesiva. Y cuando uno pone los dos mapas, los superponen, son como negativos, ¿sí? En un lugar donde se concentra la actividad económica no se producen los delitos lesivos. Entonces, claro, hay diferentes herramientas analíticas que fuimos desarrollando para pensar respuestas policiales alternativas, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar en un barrio donde hay un montón de armas ilegales, donde los conflictos se resuelven a los tiros, ¿sí? Claro, que un lugar donde se respeta la ley y donde la convivencia está asociada a una resolución de conflictos en el marco del Estado de Derecho. Entonces, sí, lo que nos propusimos fue construir una policía, que nuestro ministro lo destaca bastante, que tiene la capacidad de controlar el territorio, ¿sí? O sea, no puede ser que haya un metro cuadrado de la provincia de Buenos Aires donde nuestra policía no puede entrar. Eso es lo que a veces yo he escuchado que ustedes hablan de la reserva estratégica. Bueno, claro, hay una reserva estratégica que tiene que ver con que cuando nosotros llegamos todos los elementos policiales estaban comprometidos. O sea, si nosotros teníamos un problema, teníamos que desatender algo para cubrir ese problema que teníamos. Entonces, la reserva operativa tiene que ver con tener elementos que puedan actuar para trabajar en la disuasión rápida de los diferentes focos. También trabajaron en la incorporación de personas. Sí, bueno, nosotros nos encontramos con un reclutamiento los últimos 4 años de la gestión anterior, donde los municipios del conurbano habían perdido 10.000 policías, ¿sí? Y la mayor parte de la incorporación había ido a los distritos del interior de la provincia. Y la verdad que había un déficit de policías en el conurbano, había un déficit de policías en el interior. Entonces fuimos haciendo un planeamiento estratégico para identificar dónde teníamos que reclutar policías para que el policía trate de trabajar lo más cerca posible de su domicilio, ¿sí? Entonces fuimos haciendo, por ejemplo, para las policías rurales, incorporamos 1.000 policías rurales con una formación especializada en policía rural, y eso fuimos reclutando de los lugares que potencialmente serían donde hacían falta. Ajá. Para que puedan conocer el lugar donde iban a trabajar. Lo mismo hicimos en el conurbano.
y también lo hicimos con un método de selección, trabajando también con los gobiernos locales para potenciar las redes de las bolsas de trabajo locales, de las diferentes estrategias de juventud. No es fácil, sabemos que hay problemas en el reclutamiento de personal para eso iba a preguntar, digamos, ha sido... Digamos, para cualquier puesto laboral es muy difícil encontrar un personal que sostenga la disciplina de trabajo, digamos, es algo que tiene que ver con este momento histórico, ¿no? En nuestro país, y también, en la sociedad. Me imagino que tendrá que ver también las desigualdades sociales, las profundizaciones o no, tiene una incidencia muy importante en todo este esquema. Sí, también nos tocó la pandemia, ¿no? Que eso implicó que un montón de pibes tuvieran dificultades para terminar el colegio, para lo que significó volver a estudiar, terminar las escuelas secundarias, o sea, nos afectó mucho todo eso, ¿no? Después hay una histórica tradición de quiénes son las familias que aportan sus hijos a la policía, ¿no? Históricamente son hogares humildes en general, en el conurbano, y por ahí familias de clase media al interior, las que aportan los policías, sus hijos a la policía. En fin, es una... Y han trabajado también con los planes de estudio. Sí, trabajamos con los planes de estudio fundamentalmente con la metodología de la formación, ¿sí? Nosotros, cuando llegamos, los cadetes estaban 9 horas en el aula y era toda una formación teórica. Nosotros llevamos adelante una reforma que ya habíamos realizado cuando estábamos en las fuerzas federales, a cargo también de ese tema. Y allí fue muy importante el trabajo que se hizo, porque nosotros trabajamos una formación teórica, trabajamos una formación en educación física para la actividad policial, porque la actividad policial requiere una preparación física importante. Un policía tiene que poder actuar más parecido a un tenista que a un maratonista o a un futbolista, digamos. No necesitamos una actividad de resistencia, necesitamos explosión en la actividad policial, ¿no? Alguien que esté atento, que tenga la capacidad de concentrarse, de estar vigilante a lo que esté pasando, y de repente tiene que salir y actuar rápido. Claro. Entonces hay toda una actividad de educación física que está preparada con deportólogos. Es más, hay un montón de ejercicios que se hicieron, que lo fuimos elaborando con el CENAR, con la mecánica. Eso. Sí, hay un equipo de deportólogos de educación física que hacen un trabajo muy interesante. En función de eso son los ejercicios que se hacen también en los centros de reentrenamiento. Pero no me quiero ir al reentrenamiento. Dentro de la formación cambiamos la formación física, cambiamos la defensa policial, desarrollamos un manual de capacitación para la defensa personal con 3 o 4 técnicas básicas. O sea, no necesitamos profesores de taekwondo, necesitamos que sepan hacer algunas maniobras elementales, maniobras básicas para reducir a una persona. Y después otro que necesitamos es que la policía sepa resolver problemas. O sea, la policía lo que va a hacer es resolver problemas. Claro, porque hay un tema que es complejo, porque la fuerza de seguridad tiene justamente que prevenir el delito, eventualmente evitar una flagrancia, proteger la vida y los bienes, y a veces eso está emparentado también con ciertas situaciones de vulnerabilidad social, y entonces sea la que tiene que ser o la que no tiene que ser, pero el que está ahí es la policía. Sí, por eso es importante que sepa tomar decisiones, primero que sepa percibir bien lo que está pasando. Claro, diagnosticar. ¿Qué es esto? El arco de percepción lo llamamos nosotros, ¿no? Hay un arco de percepción, no es lo mismo la percepción de lo que está pasando de día que de noche, con luz, sin luz, con lluvia, ¿no? Saber leer lo que sucede. Saber leer lo que está pasando. Ese saber leer lo que está pasando, después tenemos que identificar si hay una conducta tipificada como delito o no. Porque hay cuestiones que pueden estar pasando, que pueden no ser delictivas, puede ser una disputa, una pelea entre vecinos, que tenemos que tratar que quede ahí y que no avance en algo peor, ¿sí? Y después tenemos que poder actuar conforme a los protocolos. Pero la gente no anda por la calle con un cartel que dice robo agravado. Eso es lo que le pone después el fiscal, ¿no? O sea, la gente está por la calle. Sucede la interacción social. Sucede la interacción social. El policía tiene que detectar que se trata de un delito, que no se trata de un delito. Tiene que actuar conforme a un protocolo. Que puede llegar a ser un delito sin escala. Tiene que preservar la vida de los terceros. Tiene que preservar su propia vida, ¿sí? Tiene que actuar frente al delincuente con un montón de protocolos que tienen que ver con el uso de la coerción. Tiene la capacidad hasta sacarle la vida al delincuente. Y el que va a rendir cuenta de lo que hizo es él ante un juez. Claro. ¿Sí?
porque así está armado el sistema jurídico argentino. Entonces, nosotros tenemos que darle confianza a ese policía para que trabaje, tenemos que darle capacitación, tenemos que darle profesionalismo. Primero tiene que conocer, tiene que aprender a percibir, tiene que aprender a analizar y tiene que planificar la acción. Todo eso en 30 segundos, que es un montón de tiempo, 30 segundos. Pero él no puede dudar la técnica la tiene que tener aceitada, el movimiento físico, el movimiento mecánico lo tiene que tener aceitado, el arma tiene que estar funcionando en buenas condiciones, ¿sí? Tiene que tener la fortaleza física, tiene que tener la lucidez para tomar una decisión y tiene que aplicar un protocolo. Ahora, todo eso implica que él toma decisiones, o sea, necesitamos una formación que le enseñe a tomar decisiones aplicando un criterio, y eso no se resuelve con una enseñanza áulica, ¿sí? Exclusivamente. Tiene que haber una enseñanza áulica, tiene que haber un entrenamiento físico, tiene que haber un entrenamiento técnico y tiene que haber una formación en competencias, que significa que él se le presentan situaciones y él, en el marco de estrés, en el marco de unos vecinos que lo están insultando, gente que por ahí está ebria o está drogada, le están agrediendo a él, le están agrediendo a la situación, él tiene que, apoyado por sus compañeros, tomar decisiones, comunicar, modular. Es un trabajo muy interesante. O sea, estaba pensando, sí, que se debe trabajar bastante entonces con el sostén emocional. Porque, digamos, uno de afuera todos somos expertos, lo digo por mí, no por vos, que vos sos experto en serio, pero digamos que uno ve y de pronto, como es muy simple, pero hay que estar siendo insultado, escupido, agredido, con razón, sin razón, digamos, ¿cómo trabajan ese tema? A la otra fase que son los tiempos de la formación. Nosotros dividimos esto en 3 grandes periodos. Hay 9 meses de formación en la escuela, ¿sí? Donde se pone en juego lo áulico, lo físico, la formación que nosotros llamamos la práctica profesionalizante, donde ellos tienen que resolver el problema y tienen que, adelante de sus instructores, se simulan situaciones como una obra de teatro, que el único que no conoce el guión es el policía que llega y se encuentra con una situación. Es como una broma pesada. Exactamente, y él tiene que poder resolver situaciones. Todo eso se hace en el marco de una escuela. Cuando termina eso, los que aprueban pasan a la práctica en el operativo Sol, ¿sí? Que son 3 meses donde ellos van acompañados por personal que está a cargo de ellos y que van a trabajar a la costa en el marco del operativo Sol ya como policía, con su arma provista. Allí el arma la usan solo cuando están de servicio, están en general acantonados, ¿sí? Tienen un seguimiento, una tutoría de eso y están en lugares que no son expuestos a lugares de... Que en principio eso no va a llegar a explotar. Exactamente. Una vez que pasan esa etapa, van a trabajar a una fuerza, a un cuerpo especial donde trabajan siempre en grupo, no están solos. Y ahí, dentro de ese grupo, trabajan en grupos de 8 o de 10, ¿sí? Y hay cada 2 sin experiencia y 6 que tienen experiencia, ¿sí? Entonces ellos se van insertando, se van amalgamando, van construyendo la práctica, sobre todo en el escenario, mirando cómo los otros actúan. Con vínculos de confianza y de práctica. Y no cometen errores que por ahí, como novatos, estando solos, y empiezan a apropiarse de esas técnicas. La verdad que eso es lo que nos permite que los jóvenes no estén solos y tengan un periodo de contención. Asimismo, cuando uno mira todas las estadísticas de asuntos internos por abuso de autoridad, por sanciones, por violencia institucional, en general todo eso pasa con las jerarquías más bajas, ¿no? O sea, hoy los principales problemas que tenemos en el ejercicio profesional de la autoridad se da en las jerarquías más bajas, que tiene que ver con lo que significa el poder de tener un arma, de ser policía. Y bueno, hay todo un esquema de acompañamiento que se va haciendo, pero ese pibe se va a la casa, se va a laburar, se va con el arma a la casa y bueno, algunos hacen las cosas bien, otros hacen las cosas mal, ¿no? Sí, sí, claro. Hay un trabajo de seguimiento, de acompañamiento y después en paralelo tenemos los centros de entrenamiento, las escuelas de tiro. Cuando nosotros llegamos no se practicaba. Hoy todos los meses toda la policía tira 20 disparos, ¿sí? Más o menos estamos usando 1.100.000 municiones por mes para que entrenen. Eso le da una confianza, mantiene viva una memoria muscular, un ejercicio, pero además son charlas que se dan, cada mes hay una charla diferente sobre cómo utilizar el arma, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y cada vez que yo voy a la prueba de tiro hay un armero que revisa el arma, que les hace limpiar el arma. Nosotros sacamos, en lo que va de la gestión, 12.000 armas que estaban deterioradas. Que
que podrían haberse trabado, que podrían haber explotado y podrían haber lesionado a él cuando disparaba. Entonces, vos me decís la planificación. Planificación es esto, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un equipo de doctrina que va viendo lo que está pasando en la calle y va ajustando protocolos a situaciones que no estaban previstas. Todo ese tipo de situaciones se plasman en el centro de entrenamiento. Hay una plataforma virtual donde ellos tienen tutoriales, tienen videos, tienen un montón de charlas, muchas audiovisuales, hay otras escritas, y después hay otra parte que se da en los cursos de entrenamiento, que son 2 días, 2 veces por año, donde ellos ahí también tienen entrevistas con psicólogos grupales, tienen entrevistas con los profesores de educación física. Los profesores de educación física les dan ejercicios que pueden hacer en su casa, que tienen que ver con mantener un estilo de vida saludable. O sea que este proceso de, digamos, de relanzamiento o de reeducación cultural tiene un periodo, va dando frutos, digamos, pero ¿en qué tiempo más o menos, en qué esquema lo ves desde que subieron hasta ahora esta responsabilidad? ¿Puede dar la vuelta? Yo creo que hoy está muy asimilado. Creo que el policía es una persona que la mayoría de la policía quiere estudiar, quiere vivir mejor, quiere progresar. Es una persona muy sacrificada, muy disciplinada respecto del resto de las personas de su edad, digamos. Y ellos valoran mucho el entrenamiento. Por ahí algún mes les puede complicar, pueden quejarse porque tienen que ir, digamos. Pero en general ellos hoy tienen sus armas en buen estado, todos tienen chaleco antibala personal que no está vencido, que eso es algo que antes no pasaba, tienen los uniformes, tienen patrulleros nuevos que son cómodos, que tienen aire acondicionado, que tienen calefacción, que están blindados. Digamos, todo eso me parece que es un combo, ¿no? Es una tecnología. Tenemos informatizados todos los sistemas de 911. Hace poquito el gobernador inauguró el nuevo centro de atención del 911. Hoy usted llama por teléfono y ya esa llamada nos geolocaliza la ubicación, y hay todo un seguimiento de todas las cartas, ¿no? Esa carta se entra en una computadora, se va a un despacho, hay 33 centros de despacho, y cada centro de despacho tiene una supervisión que trabaja solo en la respuesta a la llamada y también desde que empezó la llamada hasta que se cierra la carta, hasta que el patrullero le da respuesta, hay un seguimiento, un sistema informático con supervisores que van controlando cada una de las llamadas. Tenemos 25.000 llamadas por día, ¿sí? Claro. Con toda esa información de las llamadas hay un sistema informático que nos construye indicadores, que nos va explicando qué delitos ocurren. Y retroalimentan las estrategias futuras. Exactamente, todo eso está todo digitalizado. Por eso digo, hay un método, ese método tiene que ver con tecnología, con la interfase con la operación policial, porque podemos tener mucha tecnología, pero hay que aplicarla. Hasta la operatividad no sirve para nada. Y tenemos doctrina para organizar la respuesta. Y después nuestro gobernador, cuando nosotros llegamos, había creado una universidad provincial, Juan Bucetich, y nuestro gobernador quiso que eso tenga una impronta que vaya mucho más allá de la policía. Y entonces hoy desde la universidad nosotros estamos formando con calidad universitaria a la policía, pero además estamos formando a todos los empleados de la Secretaría de Seguridad de todos los municipios. Porque esa unidad doctrinaria tiene que llegar también a las personas que trabajan en los centros de monitoreo mirando las cámaras, a las guardias comunales, a los cuerpos de tránsito, a diferentes problemáticas vinculadas, por ejemplo, a las habilitaciones de negocio, de comercio, diferentes cuestiones que por ahí hay mercados ilegales que se cruzan con eso. Entonces tenemos también toda una parte para las administraciones municipales que tienen que ver con algunos... Y los conductores en la formación, ¿verdad? Exactamente. Eso entonces, entiendo. Tenemos que poder construir lo que se llama una unidad doctrinaria, ¿sí? Hay algunos ejemplos, mucho se discutió y hay una atención sobre la municipalización de la seguridad y la municipalización de la policía, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar justamente, porque cuando hablas que sobre el plan general en cada municipio situado, sobre la realidad específica, se trabaja. Y la colaboración y en esto de la... Bueno, pero ¿quién es el que maneja el territorio? Bueno, generan tensiones. Hay diferentes cuestiones, ¿no? Tuvimos la experiencia de las policías locales, tenemos intendentes que tienen una vocación muy fuerte por la seguridad, fundamentalmente porque tienen que dar respuesta a los vecinos y porque construyen un liderazgo político a partir de ese compromiso con los vecinos por protegerlos y por cuidarlos, que es legítimo eso, ¿no? Ahora, el punto es hasta dónde llega el límite de eso, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros fuimos construyendo un equilibrio
con esto de poder construir una descentralización, con este jefe de policía que pusimos en cada municipio, ¿no? Ese jefe departamental se llama, que tiene que responder al jefe de la policía, que tiene un programa, pero ese jefe de policía departamental tiene una mesa de operaciones. O sea, hemos descentralizado por primera vez en la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos nosotros, descentralizamos la mesa de operaciones policiales. Es decir, que el jefe departamental tiene la capacidad de tomar la decisión sobre las operaciones policiales. Antes todas las operaciones de todos los municipios se definían en La Plata. Claro. Hoy eso se ha descentralizado. Y eso lo que pero descentralizado, pero dentro de un esquema general. Dentro de un esquema provincial. Claro. ¿Sí? Lamentablemente, los ejemplos que hay en el mundo de municipalización de la policía, por ejemplo el caso de México, no han sido buenos, digamos, ¿no? O sea, si nosotros delegamos todo lo policial en el municipio, va a haber municipios que van a trabajar muy bien y municipios que van a trabajar más o menos y municipios que van a trabajar mal. Se desgrana la provincia en realidad. Sí, pero más allá de desgranarlo, lo que hay que tener es que hay dinámicas delictivas que van más allá de los límites de los municipios. Hay municipios que dividen una calle, un barrio es un municipio y del otro lado de la calle es otro municipio, digamos, ¿no? Y la dinámica delictiva no sabe de esos límites. Entonces, hoy la policía tiene el Departamento de Asuntos Internos, que es de nivel provincial y que es el que controla y sanciona a los policías que cometen acciones que están fuera de la ley. La unidad doctrinaria de la que estamos hablando. Entonces, nosotros lo que creemos es que tiene que crecer el protagonismo del gobierno local en las políticas de seguridad. Pero en función de un plan provincial. Articulando una estrategia con la policía provincial. Y que nosotros hemos abierto escuelas de policía en cada municipio. Entonces, por ejemplo, los cadetes están un mes internados en la escuela y después hay semanas que van a cursar esa escuela municipal donde trabajan con las diferentes políticas sociales del municipio, donde ellos les explican la conformación de los barrios, conocen cada uno de los barrios de los municipios, hay una estrategia de cómo funciona el sistema de seguridad municipal con el sistema de emergencias, el cuerpo de tránsito, la guardia comunal, los centros de monitoreo, ¿sí? O sea, tenemos que integrarnos en eso y tenemos que integrarnos con una lógica de trabajar descentralizadamente, pero manteniendo para nosotros una política provincial. Hay un sistema. Hay un sistema que tiene que ver con la justicia también, que es provincial, ¿no? Hay bandas que trabajan en un lugar y que roban autos en un lado y los venden en otro, que cometen con esos autos homicidios en un tercer municipio. Entonces, tenemos que poder armar estrategias de los mercados ilegales, que hay todo un área que se ocupa de eso, que no está tan vinculado a lo municipal, que está más vinculado a la justicia, que tiene que ver con la inteligencia criminal, con los mercados ilegales, con cómo intervenimos en esos mercados ilegales para poder desarmar los delitos. Y te estaba pensando también, me imagino que hay articulaciones con el Ministerio Público y con el sistema judicial en general, independientemente de los casos, como, digamos, como preparatoria u organizativa de vasos comunicantes para colaborar. Sí, ¿sucede eso? Hay un trabajo, bueno, fundamentalmente las causas, ¿no? O sea, la tarea en común que los convoca es que la policía es auxiliar de la justicia, ¿no? Trabaja, el que investiga es el fiscal, ¿no? La policía auxilia al fiscal en esa investigación y el juez de garantía es el que nos da los allanamientos, el que autoriza las detenciones. En toda esa trama institucional, lo que nosotros generamos a veces y sistemáticamente, porque hay un programa que tenemos armado, son charlas de capacitación donde los fiscales trabajan con la policía respecto de los errores que se ven en la conformación de las actas, en la conformación de los procedimientos. Claro. ¿No? Entonces hay muchas veces procesos que se caen por nulidades, por acciones que están mal hechas por la policía o por desfasajes en los tiempos. Entonces hay un trabajo permanente, formal, hay muchos que son informales, hay mesas de trabajo que se sostienen. Sí, a eso me refería yo. Mesas de trabajo que se sostienen, que fundamentalmente son a propósito de las causas, ¿no? Claro. De las causas que se están investigando. Claro. Bueno, es decir, que hay esto venía un poquito a cuento del sentido de por qué te invitamos y agradecemos esta participación, porque a veces cuando uno ve lo que es el trabajo concreto y la complejidad, estas tantas aristas y tantos planos que se dan en la espesura real del terreno, digamos que ahí no se discute si esto es garantista, esto es finalista, esto es causalista, discusiones teóricas. La realidad es más compleja y esa discusión es más para, a lo mejor,
para la tribuna, como se dice, ¿no? Yo no lo sé, porque también eso depende mucho de los funcionarios que estén al frente, ¿no? Nosotros tenemos el equipo que conduce el doctor Berni, que yo tengo el honor de integrar. Nos preocupa las preocupaciones de la gente, ¿no? O sea, la verdad que estamos muy encima donde pasan las cosas. Tenemos un equipo territorial donde cada municipio tiene un referente del ministerio que está presente en las cuestiones graves, que está presente en las reuniones de coordinación, en las reuniones de planificación de acciones, de evaluación de acciones. Hay veces donde uno tiene que decidir porque vemos que hay un funcionario policial que no está funcionando, digamos, ¿no? Claro. Que no está trabajando como se debe, a veces están cansados, a veces hay problemas personales que los afectan, es muy sacrificada toda esa vida, ¿no? Hay veces que hay una persona que quisimos probar y no funcionó. Entonces, todo eso se construye a partir de un trabajo permanente. En ese trabajo permanente uno ve los problemas de convivencia que tiene la humanidad y en esa nuestra sociedad, nuestra comunidad, el barrio, y nosotros tenemos que intervenir en esos problemas de convivencia. Y la verdad que ahí la vida, si bien por supuesto que todos tenemos una carga ideológica, pero por ejemplo, nosotros estamos detectando cada vez más pibes de 12, 13 años que cometen hechos ilícitos con armas de fuego, ¿sí? Y nosotros los recibimos en las comisarías, nos comunicamos con el fiscal sin hablar con ellos muchas veces nos dicen devuélvaselo a los padres. Y nosotros sabemos que esos padres, digo, por el trabajo ya tenemos, a veces ni recibimos, claro, lo van a ir a buscar, pero son padres que no se están pudiendo hacer cargo de la crianza. Muchas veces esos pibes viven en la calle, ranchan con pibes adultos, con pibes más grandes, tienen todos problemas de consumo. Digamos, hay una parte del sistema que colapsó, que no lo está pudiendo contener, y ahí para nosotros no hay garantismo ni punitivismo. O sea, lo que hay es un pibe que nosotros creemos que hay que abrazarlo y disputarlo a las organizaciones de narcomenudeo que lo van a querer usar como soldadito, como vendedor, le van a dar droga para hacerlo dependiente de ellos, y eso después va a terminar en donde empiezan a usar armas de fuego. Son pibes que no están estables, no son emocionales. A nosotros nos parece que ahí estamos fracasando como Estado. A mí me impacta esto que decís de abrazarlo, en el sentido porque históricamente, y esto no es, ya en el mundo pasa y pasó, digamos, la exclusión, y a veces las personas, sobre todo con dificultades afectivas básicamente, que se traducen después en lo conductual, necesitan la contención de algo, y la contención por ahí es una banda de asesinos o de robos, y van queriendo, buscando el abrazo que no le da otra sociedad más sana, lo encuentran allí. Bueno, es un desafío enorme. Es un desafío. Claro, no lo puede resolver la policía, no obviamente. No lo resolver la policía, pero uno lo que se encuentra, yo soy peronista, para nosotros los únicos privilegiados deben ser los niños, y nosotros no le estamos dando ningún privilegio a ese pibe, al contrario, lo estamos devolviendo a la fuente de los problemas. Entonces ahí es donde nuestro ministro viene dando un debate político importante, un debate que se tiene que saldar con un acuerdo de los diferentes partidos políticos, de las diferentes instancias del Estado. Nosotros creemos que ahí hay una parte donde los adultos nos tenemos que hacer cargo de lo que está pasando con los pibes. El Estado es consciente de que ese pibe está transgrediendo la ley y no tiene la suficiente capacidad para imprimir una huella que tuerza esa trayectoria delictiva. Que es una trayectoria que siempre empieza siendo amateur, pero esa trayectoria amateur con armas de fuego, vinculada con un pibe de 12, 13 años, con un pibe de 18, de 20, 22, claro, consumiendo, nada de todo eso es sano para el pibe. Si el Estado no interviene ejerciendo la coerción, porque nada de todo eso va a ser voluntario, evidentemente, ¿no? Claro, entonces, claro. Una coerción que no estamos diciendo que tiene que ser un tratamiento igual al de los adultos, no estamos hablando de una cárcel, estamos hablando de un tratamiento específico para los pibes. Entonces ahí nos parece que en la estadística criminal, la inteligencia criminal nos muestra un salto al finalizar la primaria, ¿no? Los pibes que se pierden entre la primaria y la secundaria empiezan a vincularse con estas organizaciones de narcomenudeo, que son los pibes que nosotros le tenemos una y otra vez, claro, que participan en robos con moto, y eso a medida que crece y se va socializando en esa lógica de violencia más lesiva, termina siendo una amenaza para la sociedad, y al mismo tiempo
es un pibe que no está formándose. Sí, es la crónica de una muerte anunciada. Evidentemente eso va a pasar así. Y el Estado lleva décadas con ese Nosotros creemos problema. que hay algunas herramientas que podríamos tener y no estamos usando, y creemos también que hay que transformar algunas otras herramientas. Me parece que esos son unos debates que debiéramos tratar de meternos superando las etiquetas ideológicas de las izquierdas, las derechas, los garantismos, los populismos, y tratar de resolver los problemas, porque la gente, las madres vienen desesperadas diciendo ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Métalo preso, te dicen. Sí, sí, claro. Déjenlo en la comisaría porque a mí no me hace caso, se va a ir. Y la policía lidia todo eso, o sea, la policía todo el tiempo está resolviendo esos problemas y muchas veces es el único actor del Estado que está presente para resolver eso. Claro, y obviamente, por mejor buena voluntad o planificación, desborda, porque no es la policía que puede resolver eso. Me quedo con este criterio de abrazo y el criterio de disputar una niñez, juventud, que o lo hace el Estado o queda esto medio perdido por las condiciones justamente de pobreza extrema, exclusiones sociales. Nosotros ya hoy en los barrios no tenemos ni búnker. Porque hoy, como nosotros atacamos todo eso, estamos siendo muy eficientes en el control territorial, bajan con mochilas que tienen 30, 40 dosis y venden con mochilas y se van en esquinas, ¿sí? Todo es muy dinámico, es muy ágil, muy rápido. Y para eso los pibes son importantes. En algunos lugares más sofisticados hasta arman redes de cámaras para vernos llegar, que están conectadas a la nube con algún celular, y cada vez se va sofisticando, ¿no? O sea, nosotros nos sofisticamos, nosotros mejoramos, nos profesionalizamos, ellos hacen más sofisticado el delito, digamos. Pero en medio de todo eso, lo que hay es un problema de salud mental que tiene que ver con el incremento de los consumos, que esto ocurrió en toda la región, ¿no? Se ha multiplicado la producción de droga en Sudamérica. Se han multiplicado las incautaciones de drogas, se han multiplicado los consumidores en Europa, Estados Unidos. No es que vamos a resolver el problema de salud mental combatiendo la droga. Claro, entonces, tenemos que atender, por un lado, el problema de los consumos y de ser más eficientes con una política de salud. Y por otro lado, tener una policía profesional que sepa, capaz de lidiar con la complejidad de todo este fenómeno. Claro. ¿No? Sí, con esa capacidad, decías, del abanico, de poder leer lo que sucede y poder escalar, si hace falta, lo que sea, y determinar o diagnosticar exactamente cuál es la acción correcta. Por eso yo creo que tenemos que estar orgullosos del compromiso que tiene nuestra policía. En estos momentos están haciendo un trabajo profesional muy importante, cada una de las departamentales, los cuerpos, las fuerzas de operaciones especiales, porque yo creo que hemos bajado los homicidios. El año pasado, en 2022, se produjeron 750 homicidios, que por supuesto cada homicidio es una tragedia, ¿no? Y sí, no deja de ser una estadística, pero eso da cuenta de un trabajo policial, ¿no? Tenemos hoy un 15% menos de llamadas al 911 de lo que ocurría hace 4 años, los delitos los mantenemos un 10% debajo de los valores anteriores a la pandemia. Digamos, eso hay un compromiso de la policía. O sea, están viendo que ese esfuerzo está rindiendo su fruto. Sí, yo creo que hay un esfuerzo que impacta, que tiene que ver con un compromiso del personal policial y que se corresponde con la terrible inversión que hizo nuestra provincia, ¿no? Sí, es decisión política, obviamente, claro, porque solo con teoría. Pasamos de tener, en el conurbano hay 1.100 áreas de patrullaje, lo que comúnmente se conoce como cuadrícula. Cuando nosotros llegamos, esas 1.100 cuadrículas estaban con 790 patrulleros, de los cuales un 25% estaban destrozados. Hoy tenemos en toda la provincia 4.500 patrulleros, ¿sí? Y en el conurbano, para esas 1.100 cuadrículas, tenemos 3 patrulleros por cuadrícula. Son 0 kilómetros, camionetas, no autos, camionetas blindadas. Entonces, eso impacta, más la incorporación tecnológica, más la reforma profesional que hicimos, más todo el sistema estadístico que nos permite hacer ese trabajo. Y un trabajo que no discrimina municipios por el color político, porque trabajamos igual con los municipios que son oficialistas que con los municipios que son con la oposición. Fíjate que no hubo ningún reclamo en ese sentido y tenemos una estrategia coordinada y programada con cada uno de los municipios
Me parece que eso es lo que ha dado resultado. Simplemente una cosa que me quedé pensando o que no quería dejar de recordar, en la cuestión del ciberdelito. Hace poco hicieron un operativo muy interesante más allá de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es un tema de bandas que operan con... A medida que vayan creciendo las billeteras electrónicas, fíjate que hoy vos mirás la televisión, nuestro querido Banco Provincia con la cuenta DNI, ¿no? O sea, ya no hay plata física, ¿no? Tenemos unas promociones bárbaras en las carnicerías, sábados y domingos con 30% de descuento, que hay filas en la calle, lo mismo. Claro, y eso todo lo bueno a un lado. Compra con el celular. Pero ahí te aparece el nuevo delito. Y te pensando, y si voy a esto. Te hackean la cuenta, que te hackean el teléfono. Entonces, también nosotros estamos haciendo crecer toda esa área de policía, porque eso significa otro perfil también. O sea, ya no es policía de calle, que sabe manejar la situación. Lo traigo por cómo se va complejizando y las aristas son inabarcables. Y eso yo te diría que en el interior de la provincia el principal problema es el ciberdelito. Hoy el principal problema es el ciberdelito. Los hackeos de las cuentas, los hackeos de los sistemas de seguridad de empresas, ¿sí? Donde vos tenés cámaras que controlan un montón de situaciones y que controlan las medidas de seguridad, que si eso lo hackean vos tenés problemas. Entonces todo eso está creciendo muy rápidamente. A medida que crezcan todas la circulación digital del dinero, va a crecer el ciberdelito. Más todo lo que tiene que ver con las venganzas también, los ataques interpersonales. Muchos se juegan hoy con los scratches que se hacen con los videos prohibidos, las agresiones sexuales que se filman y que se suben a las redes. Digamos, ahí hay toda una cuestión también que tiene que ver con esa venganza interpersonal que se juega también en las redes sociales. Entonces, ahí hay todo un crecimiento de toda esa área con muchos pibes jóvenes que ya son nativos de las redes, claro. que entran a la policía y que los detectamos en las escuelas. Mira, ahora están haciendo el curso 46 jóvenes que van a tripular los 10 drones que compramos a China para patrullar toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo las áreas rurales. Son aviones que miden 5 metros por 3,5 y que somos los primeros que tenemos esto en América Latina. La ANAC tuvo que hacer los cursos con nosotros para tener instructores y tener vedores que aprueben a nuestros pilotos, porque no existía esa categoría en nuestra Argentina. Tuvimos que crear todo un marco normativo, tuvimos que crear un montón de cuestiones, y ahora ellos se están entrenando con los proveedores que están acá para aprender a volarlo, para aprender a hacer todo ese trabajo, y es como si estuvieran jugando a una consola de juego, ¿no? Porque ellos están con un joystick están haciendo prevención jugando con un joystick, digamos. Manejando un bicho importante que vale cientos de miles de dólares. Pero con esos 10 drones nosotros vamos a poder en tiempo real tener la capacidad de sobrevolar sobre todo el espacio rural. Claro, eso equivale a cuántos patrulleros de Sí, ¿no? Y además eso te sirve para hacer inteligencia criminal, porque eso vuela 3.000, 3.500 metros de altura y con cámaras muy precisas. Registra la cara de cada una de las personas que están, digamos. Es todo un software que se va a trabajar junto con los fiscales, ¿no? O sea, no solo es la prevención, sino también puede servir para un montón de medidas de investigación judicial. Bueno, la verdad que quedaría hablando sobre todo horas con este tema, pero creo que por lo menos abrimos una pequeña ventanita a decir, bueno, la espesura y la complejidad de esto que no se puede reducir a frases de ocasión, oportunistas o electorales. Es un tema denso, es un tema espeso, que tiene que ver con la precariedad que tiene, con la precariedad y la potencialidad que tiene nuestro conurbano, ¿no? Un conurbano que produce un montón de riqueza, que tiene un montón de barrios vulnerables, que tiene gente brillante, que tiene gente muy comprometida, muy pasional, y todo eso se refleja en la convivencia, y sobre esa convivencia nosotros tenemos que tratar de llevar tranquilidad a los barrios. Me parece bárbaro. Ese es el desafío. Bueno, muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias.